Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha perfecto. Bueno. Hola, profe. Buenas. Bueno, de a poco van ingresando. Sí. Vamos a ir esperando unos minutitos. Sí, así ya arrancamos. Perfecto que se escucha bien porque me cambié de lugar, por eso ingresé unos minutos más tarde para estar más cerca acá de donde está el módem, porque no tengo muy buena señal en mi casa, así que bueno, genial que me escuchan bien. Bueno, ya me presento, como ya lo hice en el foro, mi nombre es Ignacio Valle, conjuntamente con la doctora Núñez Godoy, Graciela, vamos a estar a cargo del dictado de esta materia, Derecho Administrativo Cátedra CESI, del ciclo lectivo 2026. Y esta es nuestra primera clase. Vamos a tener en principio 6 clases que vamos a ir dando una cada uno, ¿sí? con Graciela. Y la idea, bueno, es ir transitando por todos los temas, ¿sí? Tratar de tocar los temas más importantes. Saben que, bueno, al no tener tantas clases, es difícil abarcar todo el programa, pero sí los temas más importantes, queremos que se queden tranquilos que los vamos a ir viendo. Ya hoy desde la facultad me transmitieron cuáles son las fechas de examen, ya están publicadas, ¿sí? Tenemos 2 parciales, un primer parcial, yo las voy a publicar igual en el aula virtual, pero se los digo por acá, ¿sí? Son, ahí está, perdón, el 8 de mayo y el 29 de mayo. Le vamos a informar hasta qué unidad se llega en el primer parcial, ¿sí? Y el segundo parcial van a tener la posibilidad también de recuperar el primero para los que les haya ido mal en el primer examen, ¿sí? Después tenemos también algunos trabajos prácticos, ¿sí? Que son obligatorias, obviamente, que nos establece la universidad, ¿sí? Que así que eso los vamos a ir avisando con tiempo. En principio son 3 actividades. Sí, están levantando la mano Gabriela, sí, abrí el micrófono y pregúntame. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí, una Gabriela. pregunta. ¿Dijo el 8 de Buenas mayo tardes. y el 29 de mayo? Sí, esos están publicados por facultad, sí. ¿Con un solo recuperatorio, cada uno con su recuperatorio? No, es un solo recuperatorio. En principio, que es el parcial del 8, se recupera el 29, ¿sí? Y bueno, y después ahí seguramente si vemos que en el segundo examen hay algunos que hayan desaprobado, vamos a poner una fecha más, ¿sí? Pero en principio son estas, y después les iremos informando si necesitamos poner una más para que tengan la regularidad. Obviamente la idea de la cátedra es que todos adquieran la regularidad, pero tampoco podemos hacer magia si no cumplen con los trabajos prácticos, si no se presentan a los exámenes, ¿sí? Así que eso, desde ya van a tener todas las opciones para poder regularizar la materia, pero va a ser obviamente necesario que cumplan con las mínimas pautas de regularidad que establece la facultad, ¿sí? Bueno, está cargado el programa, ¿sí? Y la idea de esta primer clase es, bueno, ya arrancar, como les decía, no tenemos muchas clases, entonces ya en esta primer clase ir arrancando y trabajar con las 2 primeras unidades del programa, ¿sí? El derecho administrativo es una rama del derecho público y ustedes van a ver que en toda la currícula de la facultad tienen muchas más materias que son de derecho privado que de derecho público. Particularmente, la materia principal y troncal del derecho público, obviamente que es el derecho constitucional. El derecho constitucional nos va a nutrir todo nuestro ordenamiento jurídico. Una
de las ramas del derecho público es el derecho administrativo. Obviamente también tenemos el derecho penal, que es también derecho público, pero bueno, en este caso nosotros desde el derecho administrativo lo que vamos a hacer es estudiar, ¿sí?, a la administración pública y la relación que tiene la administración con el administrado. ¿Quiénes somos los administrados? Nosotros, en distintos momentos, ¿sí? Tenemos relación ya sea con el Estado nacional, con el Estado provincial, y principalmente todos tenemos mucha relación con el Estado municipal, ¿no?, que es el Estado más de cercanía que tenemos. Obviamente que después hay empresas que tienen participación pública, con las cuales tenemos concesionarios de servicio público, ¿sí?, a las cuales también les vamos a aplicar las normas de derecho público. Bueno, somos bastantes, veo que hay por lo menos 36 personas conectados, así que vamos a ir arrancando. Yo lo que les decía que, bueno, acá los que puedan tener la cámara abierta, mejor. Es más lindo cuando uno da la clase mirando y no viendo solamente las pantallitas apagadas, pero bueno, no les puedo exigir que así lo tengan, porque bueno, entiendo que algunos quizás desde sus celulares no lo tienen, o están en lugares que tampoco los favorecen. Pero bueno, vamos a arrancar. Como les decía, bueno, yo por la de igual me presento de vuelta, yo lo hice en la presentación. Armamos con la doctora Núñez Godoy un foro de presentación para que nos vayan contando un poco ahí. Lo armé ayer o antes de ayer, así que los invito a que sigan participando por ahí. Yo los voy leyendo, ¿sí? Voy a ir contestando cada una. Por mi parte, mi relación con el derecho administrativo viene ya de hace varios años. Yo en primer momento trabajé en un juzgado contencioso administrativo en San Justo, que es Departamento Judicial de La Matanza. Después fui auxiliar letrado, relator de la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín, que es una cámara que tiene una competencia muy amplia en provincia de Buenos Aires, tanto en muchos municipios del conurbano como también del interior de la provincia. Y bueno, y actualmente me desempeño como juez de familia, digamos. Me fui para otro lado. Pero sigo relacionado con el derecho administrativo porque, bueno, continúo dando clase y es un tema que a mí me gusta por demás, así que sigo actualizado en el tema. Perdón, respondo un mensaje. Ya está. Bueno, entonces, la idea hoy es ver un poco de las dos primeras unidades, ¿sí? Principalmente ver un poco cómo funciona, dar una definición de Estado, porque la verdad que no podemos obviar eso, y después voy a empezar ya con algunas terminologías respecto al derecho administrativo que son propias, que voy tratando de ir tranquilo para no llenar de información, y en esto de querer dar dos unidades, pasarme de rosca y que no se entienda nada. ¿Por qué? Porque vamos a ir a trabajar algunos conceptos que no los han visto ustedes en toda la carrera, ¿sí? Que son propios del derecho administrativo y que quizás son muy específicos, así que si hay alguna cosa que no se entiende, lo que pido es que me detengan, por favor, así yo voy volviendo sobre mis pasos, ¿sí? Bueno, entonces, sí, la clase se está grabando, para que lo chequeo, pero sí, se está grabando, sí. Bueno, respecto de la bibliografía, no hay una bibliografía específica, ¿sí? Yo siempre recomiendo principalmente dos libros, que son los de Casagne y el de Balbín, ¿sí? Creo que los dos se pueden conseguir fácilmente. Casagne son 2 tomos, es muy sencilla su lectura. Balbín tiene el curso, que creo que son 2 tomos, y después tiene un manual. Y después, bueno, después hay otros libros también que son sencillos, pero yo recomiendo principalmente esos. Después, cualquier
libro que ustedes consigan de derecho administrativo van a estar los mismos temas, ¿sí? Hay cargado dentro del material de estudio un módulo que está preparado por otra cátedra, que yo a veces lo utilizo para hacer algún tema que también está bastante bien, ¿sí? Pero principalmente yo recomiendo Casagne y Balbín, ¿sí? Que son libros bastante sencillos para su lectura. Están también los libros casi completos en el material de estudio de Comadira, ¿sí? Que Comadira creo que tiene unas cátedras principales, ¿sí? Es el libro, obviamente, Comadira Padre, que está actualizado por sus hijos. Es muy bueno, son muy buenos los libros, así que también es una bibliografía de consulta, ¿sí? Así que, pero bueno, porque me lo habían preguntado y ahora lo estaban preguntando acá en el chat, ¿sí? De nada, Lorena. Bueno, entonces, para hablar del derecho administrativo, sí, primero tenemos que hablar un poco del Estado. El Estado, como ustedes saben, siempre cuando hablamos de Estado nos referimos en un primer momento que el Estado nace en Grecia. Obviamente que no nace en Grecia, pero sí lo que sí nace son esta primera organización política, ¿sí? Que giraba en torno a la polis. Después podemos nombrar también en una estructura similar, pero ya un poco más perfeccionada, con instituciones, con mejores instituciones y con más instituciones, digamos lo que viene a ser el Estado romano, que estaba organizado así, le da el nombre civitas. Y el término Estado surge en Italia, ¿sí? Es un término también que surge ya avanzada la época del feudalismo. Acuérdense que Italia es una nación que es bastante cercana en el tiempo, porque si bien estaba dominada más que nada por distintos tipos de Estado, pero bueno, ahí surge un poco el término lo Stato, que está relacionado como una organización. ¿Y por qué nombramos esto? Porque el derecho administrativo lo que estudia es la organización del Estado, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que ya desde tanto Grecia como Roma, que son las principales que podemos nombrar, como después todo lo que el avance que tuvo en Italia, empiezan a surgir distintas instituciones y organizaciones dentro del Estado. Eran estados obviamente quizás más pequeños, muy grandes en territorio, pero mucho más pequeños al Estado que conocemos hoy. Para estudiar al Estado tenemos que tocar un poco lo que es la teoría del Estado y dar una definición. Y una definición que es, por lo menos desde el derecho administrativo, una definición que está bastante aceptada, es que la que nos caracteriza, sí, al Estado como una organización jurídica o política de la comunidad que va a procurar el bien común, ¿sí? Y como su consideración como un objeto real, que no es ideal, que va a constituir la concepción, ¿sí? Que tiene mayor arraigo en las distintos tipos de doctrina. Y acá nos surge el concepto ya de el bien común. Y el bien común, ¿sí? Hay para llegar a este bien común como uno de los elementos del Estado, como la finalidad del Estado, lo que hay como una evolución del concepto que es relacionado al Estado que nos plantea Aristóteles, ¿sí? Como una asociación natural y necesaria, ¿sí? Que va a radicar en la propia esencia de la naturaleza humana, pero esa definición aristotélica la toma la escolástica, ¿sí? Que la escolástica es una doctrina, un movimiento del cristianismo, que a eso le suma que su representante principal, por lo menos para el derecho, de su opinión es Santo Tomás, le va a sumar, ¿sí? El concepto del bien común, ¿sí? Entonces, el Estado va a aparecer como una institución necesaria y fundamental que deriva de la naturaleza social del hombre, que esto era similar a lo que nos decía Aristóteles, pero que su finalidad es establecer el buen orden de la vida, ¿sí?
y su filosofía final es la búsqueda del bien común. Y vamos a hablar cómo, desde el derecho administrativo, esto vamos a ver y van a ver que somos reiterativos, cómo en muchos puntos del derecho administrativo vamos a ver que la búsqueda es la búsqueda del bien común, ¿sí? El bien común de toda la sociedad. Hay algunas cosas que no me voy a detener, pero sí las voy a mencionar, que es el Estado tiene una personalidad jurídica, ¿sí? Porque si no el Estado, si no tiene una personalidad jurídica, no podría actuar. Y acá hubo una pequeña distinción en cuanto a que se desdoblaba la persona jurídica y el Estado tenía una persona jurídica cuando actuaba en el ámbito del derecho público, una persona jurídica cuando actuaba en el ámbito del derecho privado. Esto hoy por hoy ya no es así, el Estado es uno, ¿sí? No hay una doble personalidad del Estado, sino que el Estado puede actuar tanto en el ámbito del derecho público como en el ámbito del derecho privado. Sí, obviamente, vamos a ver que no se van a aplicar las mismas normas. No es la misma norma que se aplica cuando el Estado actúa en el ámbito del derecho privado, cuando firma un contrato de locación, ¿sí? El Estado cuando firma un contrato de locación, lo firma, obviamente que impone condiciones muchas veces el Estado, pero tiene que sujetarse a las reglas del derecho privado, ¿sí? El Estado firma un contrato de locación y se le aplica el Código Civil y Comercial o la ley de locación. No se le aplican, como vamos a ver con posterioridad, las normas del contrato administrativo, ¿sí? Entonces, ahí sí creo que no hay una doble personalidad del Estado, sino que el Estado es uno que puede actuar tanto en el ámbito del derecho público como en el ámbito del derecho privado, ¿sí? Esperen un segundo que yo tengo el programa por acá. Un segundo. Acá estamos. Bueno, seguimos. Entonces, respecto de... Ahí está, bueno, tenía apagada la cámara, ahí estoy bien, ¿no? ¿De vuelta? Sí. Bueno, respecto en la evolución del Estado y la forma que el Estado se manifiesta, digamos, o una concepción del Estado, podemos distinguir, Casagne nos habla de el Estado subsidiario como un punto de encuentro entre el Estado liberal, ¿sí?, del siglo XIX y el Estado benefactor del principio del siglo XX. Entonces nos habla del Estado subsidiario, que es un Estado que tiene una intervención no mínima, pero sino que viene a intervenir en cuanto con este principio de subsidiariedad en la intromisión en el plano económico y social. Y principalmente creo que es, hoy por hoy, a ver... Dale, muchas gracias, Ignacio, te mando un beso. Perdón, me he mandado un mensaje a la facultad, digo, no sea que hayan visto algo, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, el Estado subsidiario aparece, ¿sí?, como, vamos a usar la palabra, tomando un poco de algunos, con un mix, tomando algunos elementos del Estado y del Estado benefactor. ¿Qué pasó? Digamos, esto es un poco más de historia. Aparece el Estado liberal y
Posteriormente, a principios del 1900, con todos los problemas que generó, y pobreza, y desigualdad que genera el Estado liberal, esa concepción liberal, aparece este Estado benefactor, bueno, y lo que hace Casaña y la teoría del Estado principalmente es encontrar como un punto en cuanto a un Estado subsidiario, un Estado que tiene que limitar sus intervenciones en cuanto a lo económico y lo social, ¿sí? Y ahora, sí, ya es un tema saliendo un poquito de esta parte histórica, que es muy, muy mínima, pero no quería dejar de dar algunos puntos, es empezar a hablar del tema de la función administrativa. Y que la función administrativa es algo que nosotros vamos a hablar en distintos momentos, y por lo menos yo lo voy a ir dando en distintos momentos en las clases que me toque dar a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que no sé si en algún momento alguno escuchó hablar de lo que es la función administrativa. Bueno, la función administrativa, ¿sí?, va a ser la actividad por la cual el Estado va a dirigir, ¿sí?, y actuar a través de los distintos órganos, ¿sí?, y es aquella actividad concreta y práctica desplegada por el Poder Ejecutivo para el inmediato cumplimiento de objetivos estatales, ¿sí? Entonces, la función administrativa nosotros las podemos distinguir desde dos conceptos. Podemos decir que hay función administrativa por la materia o la naturaleza de la actividad, o por el órgano que la ejecuta. Estas dos teorías, nosotros vamos, la mayoría de la doctrina se inclina por la teoría que nos va a caracterizar la función administrativa por la materia o la naturaleza de la actividad. ¿Por qué? La voy a explicar seguidamente. Primero explico la orgánica, que es la que rechazamos. La orgánica se basa en valorar la actuación directamente de un órgano. ¿Qué quiere decir? Que la función administrativa es la que realiza el Poder Ejecutivo. La función legislativa es la que realiza el Poder Legislativo, y la función jurisdiccional es la que realiza el Poder Judicial. Sería como una definición, directamente asignarle la función al órgano, ¿sí? Y no valoro el acto o la materia del acto. En cambio, si yo aplico el criterio material, lo que yo veo es la naturaleza de la actividad. Y a partir de esa naturaleza de la actividad voy a ver que la función administrativa está realizada mayormente por el Poder Ejecutivo, pero también voy a encontrar función administrativa en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Mucha menor, pero la voy a ver. Y de esa manera también voy a ver que el Poder Ejecutivo, además de tener asignada la función administrativa que le es propia, también realiza función legislativa al dictar reglamentos, y también realiza función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque tiene tribunales dentro de su propia estructura. Los tribunales fiscales, ¿sí?, son tribunales administrativos, ¿sí? Entonces, con lo cual también ejerce función jurisdiccional. Entonces, si nosotros adherimos al concepto material, lo que nosotros podemos decir que por la materia de la actividad, la función administrativa puede ser activa, consultiva o de control. Va a ser activa cuando es aquella actividad decisoria, resolutoria o ejecutiva, directiva u operativa de la administración, que es la que también decimos, que yo les decía que es la función administrativa propiamente dicha. Es cuando la administración actúa, cuando dicta actos administrativos, que pueden ser el nombramiento de agentes, ¿sí?, que puede ser las disposiciones en cuanto al barrido y limpieza de calles. Es toda la actividad
¿sí? Valga la redundancia, activa de la administración, la actividad en la cual la administración ordena. Después tenemos también la actividad administrativa consultiva, que va a ser la actividad administrativa desplegada por órganos competentes, que van a estar dados por dictámenes, informes, opiniones y pareceres técnicos jurídicos que van a asesorar a los órganos que ejercen la función administrativa activa. Para explicarlo, antes del dictado de un acto administrativo, no sé si alguno tiene la oportunidad de trabajar en la administración, saben que antes de que se dicte un acto administrativo, que puede ser dictado por un intendente, por un director de recursos humanos, antes de eso, antes de ese dictado, es obligatorio un dictamen jurídico previo. Entonces, ese dictamen jurídico previo, que no es vinculante, pero que es obligatorio, ¿sí? Esa actividad es función administrativa de carácter consultivo. Entonces dijimos que tenemos función administrativa. Yo recapitulo, ¿no? Le digo, adherimos al criterio material, ¿sí? Que vamos a buscar cuál es la materia de la actuación de la administración. Una vez que sabemos cuál es la materia, vamos a decir, bueno, es función administrativa. Dentro de la función administrativa dijimos que tenemos la activa, que es la que actúa, la que dicta actos administrativos, la que dicta órdenes de servicio, la que designa agentes. Después tenemos una actividad consultiva, es principalmente la que asesora a los órganos para el dictado para la actuación de la administración. Y después tenemos también la función administrativa de control, ¿sí? Esta función administrativa de control va a ser siempre una actividad jurídica, que lo que se va a buscar siempre es que la administración respete, que los actos de la administración respeten los principios de justicia, equidad y moralidad. Y lo que busca esta actividad de control es específicamente verificar la legalidad de la actividad administrativa. Es la administración controlando a la propia administración. Si después lo vamos a ver eso ya más adelante cuando veamos los órganos de control de la administración, que tenemos el control interno y el control externo, que el control externo es el que realiza órganos que son externos, principalmente la AGN, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, pero después tenemos la SIGEN principalmente, que está la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, que está dentro de la propia administración, que se encarga de controlar a la administración. Esto porque muchas veces nos quedamos con que la administración no la controla nadie, no, la administración tiene un montón de controles, ¿sí? Dentro de controles internos y controles después, ¿sí? Del Poder Judicial. Que eso vamos a ir viéndolo después, hoy vamos a tocar un poquitito, pero a veces nos quedamos con esto de que nadie controla la administración, y sí, hay un montón de controles de la administración. Después que funcionen bien, es otro tema y podemos discutir. Entonces, bueno, decíamos, vuelvo a recapitular. Función administrativa, ¿sí? Vamos a encontrarla dentro de los 3 poderes del Estado. Principalmente, ¿dónde las vamos a encontrar? A ver si alguno me dice, ¿en qué poder la vamos a encontrar la función administrativa principalmente? En el Ejecutivo, profe. En el Ejecutivo. Perfecto, la vamos a encontrar principalmente en el Ejecutivo, porque es la propia que tiene asignada. Ahora, también... En el ahora vamos Ejecutivo. Muy bien. Bueno, están atentos, veo que están atentos. Entonces, ¿por qué? Porque es la propiamente asignada por la Constitución, ¿sí? Las competencias, siempre vamos a ir viéndolo, desarrollando que la competencia es asignada por la Constitución, ya sea la Constitución Nacional o la Constitución Provincial. Estamos acá en una universidad muy federal,
digamos que somos de distintos lugares. En mi caso yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero sé que hay de muchos lados, bueno, que obviamente que hay mucha gente del norte, pero también del sur, de Neuquén, de distintos lados. Después, si tenemos un ratito antes de terminar, si alguno quiere ir presentándose, estaría buenísimo. Entonces tenemos siempre la Constitución Nacional, constituciones provinciales, que son las que dan competencia a los órganos de la administración, ¿sí? Pero después tenemos también, que les había dicho, que vamos a tener dentro de, en la función administrativa, también la van a ejercer otros órganos, ¿sí? Poderes, que es el Poder Legislativo. ¿Cuál es la función administrativa del Poder Legislativo? Y bueno, la vamos a ver. El ejercicio de la actividad administrativa puede ser variada al legislativo, pero principalmente, para enunciar algunos, podemos decir la actividad de control interorgánico, ¿sí? Es la actividad que realiza el propio Congreso cuando controla al Poder Ejecutivo. También el poder legislativo, cuando ejerce función administrativa, lo hace cuando tiene la facultad de hacer juicio político, que va a ser la actividad administrativa que pone fin a la relación de empleo público que mantienen ciertos funcionarios, puede ser presidentes, jueces de la Corte, eso es función administrativa. Actos de organización, ¿sí? Porque el Poder Legislativo se tiene que organizar. El Poder Legislativo tiene que designar empleados. El poder, todos esos actos que va dictando el Poder Legislativo, ¿sí? Son en el ejercicio de la función administrativa. En el Poder Judicial también vamos a encontrar lo mismo, porque el Poder Judicial, ¿cuál es la función que le es propia? La función de juzgar, ¿sí? La actividad jurisdiccional. Cada Poder Judicial, nosotros vamos a tener una organización del Poder Judicial provincial y nacional, ¿sí? Eso surge de la Constitución Nacional a partir del artículo 121, creo, en adelante, si no me equivoco, tenemos reconocida un Poder Ejecutivo Nacional, un Poder Judicial Nacional y un Poder Judicial de las provincias, ¿sí? No así municipal. Los municipios pueden tener algún órgano, pero no tienen, los jueces municipales no son jueces jurisdiccionales, ¿sí? Emiten, obviamente, fallos, pero son dentro del ejercicio de su función, que es dentro del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, aparte de que no cumplen todos los requisitos que tienen los jueces para ser designados, que es tener acuerdo por lo menos tanto en Nación como en las provincias, tener acuerdo del Senado y la designación del presidente o del gobernador o gobernadora. Pero también vemos que, como les decía, el Poder Ejecutivo, ya ahí te dejo, José, el Poder Judicial también ejerce función administrativa cuando designa empleados, cuando hace los procesos disciplinarios contra los propios empleados, cuando hace contratos, ¿sí? de contratos administrativos, contratos de suministro y demás. Sí, José. Sí, buenas tardes, profesor. ¿El juez de paz de una localidad no es juez jurisdiccional, entonces? Si es juez de paz, ponele, en provincia de Buenos Aires, los jueces de paz, ¿sí? Son jueces jurisdiccionales, ¿sí? Porque son nombrados tanto por el gobernador. Los que yo me refiero son los que están designados por el intendente. Dentro de un municipio, ponele, en la provincia de Buenos Aires, tiene la facultad de todo lo que es materia de faltas, lo hacen, algunos municipios tienen jueces de faltas y otros tienen un organismo donde la falta después la dicta el intendente, ¿sí? Esos jueces de faltas que hay en el caso de muchos municipios, esos no son jueces jurisdiccionales. Los de faltas, los jueces de paz, ponen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sí, son jueces jurisdiccionales. Yo estoy acá, yo vivo en Lincoln. Acá en Lincoln estoy yo como juez de familia y después está el juzgado de paz,
¿sí? Como en toda la provincia de Buenos Aires, no sé de dónde sos vos, Víctor, pero en toda la provincia de Buenos Aires, cada municipio que no es... Perdón, ¿De dónde? soy de la provincia de Misiones. Ah, bueno, perdón, no conozco la organización cómo es específicamente, pero pone en la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene un juez de paz, ¿sí? Que son juzgados que por ley provincial. ¿Sí? Es más, los juzgados son los juzgados de paz, son los primeros juzgados que tuvimos en la provincia de Buenos Aires. Eso sí, son jueces jurisdiccionales. Los que yo me refiero que no son jueces jurisdiccionales son los que son designados por los intendentes. No sé si ahí quedó claro. Entonces creo, Morena. perdón, doctor. Perdón, entonces creo que de mi localidad el juez de paz es juez jurisdiccional porque hace 4 años fue elegido una terna y bueno, uno de nuestros amigos ganó la terna y él es juez de paz. Yo entiendo que sí, hay que ver la constitución de Misiones. Vamos, pero lo buscamos. Juez de paz de Misiones. Sí, Morena. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. No, yo quería decir que soy de Pehuajó, que estamos acá cerquita. Ah, ¿cómo estás? Estuve hace poquito dando clases en Pehuajó, me invitaron a dar una charla. Mira. Sí, porque el juez de... ¿En el Instituto 147 puede ser la escuela normal? No, estuve a la vuelta del juzgado de familia, porque soy amigo del juez de familia allá de Pehuajó, de Ezequiel Caride, y me invitaron conjuntamente con la Asociación de Abogados de Pehuajó, y fue ahí a la vuelta del juzgado, que hay una... es una aseguradora, creo que tienen un segundo piso, ahí un lugar así muy, muy lindo. Eso fue en octubre del año pasado, estuve dando una charla, pero de familia, no de derecho administrativo. Pero sí, volviendo a lo que me preguntabas, Víctor, sí, por lo que estoy viendo acá son jueces jurisdiccionales, sí, los de Misiones, porque son elegidos por el gobernador. ¿Sí? Lo que yo me refería, y quizás para no ir tan al finito, obviamente que hay jueces que funcionan, como yo les decía, la administración tiene tribunales fiscales, ¿sí? El Tribunal Fiscal de la Nación, que es un tribunal muy importante, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que son tribunales muy importantes, son tribunales administrativos, ¿sí? Que ejercen la función jurisdiccional del Poder Ejecutivo. Yo para hacer ese pequeño distingo no me quiero ir al finito y decirles algo específico, pero entiendo que el juez de paz que a vos te referís son jueces jurisdiccionales, porque como decís, se hizo una terna y el gobernador eligió a uno de ellos, ¿sí? Así que, bueno, entonces, para finalizar este tema y seguir avanzando, dentro de, como les decía, la función administrativa es la función que principalmente tiene asignada el Poder Ejecutivo, pero como nosotros adherimos al criterio, que adherimos la mayoría de la doctrina también, al criterio material, si por la materia del acto también vamos a encontrar función administrativa en los otros dos poderes. Y a su vez, dentro de la administración, que es lo que nosotros estudiamos, porque nosotros vamos a estudiar la administración, también vamos a ver que ejerce función legislativa, cuando dicta reglamentos, y función jurisdiccional dentro de los tribunales administrativos que tiene la administración, que son varios. Entonces, después tenemos otra función, que es una cuarta función, que nosotros no la tocamos tanto porque es propia del derecho constitucional, que es la función gubernativa. La función gubernativa son donde se toman las decisiones más importantes del Estado, que son la función que tiene asignada principalmente el presidente y los gobernadores por constitución, que es la facultad que
¿sí? El presidente de firmar tratados, ¿sí? De declarar la guerra, y son algunas funciones específicas, y dentro de esas funciones está el concepto que son las, que no me voy a meter porque es un tema bastante polémico, que son las cuestiones políticas no judiciables, ¿sí? Que son las decisiones que en principio toma un presidente, un gobernador, dentro de las cuales no podría, siempre que no sean, que no vayan en contra del principio de legalidad y del principio de razonabilidad, es la función en la cual es una decisión del presidente que no podría, en principio, la justicia ir por sobre ella, ¿sí? Pero no es algo que nosotros, que esté asignado al estudio del derecho administrativo, sino que es algo propio ya del derecho constitucional. Que sería, bueno, la función gubernativa, o también la pueden encontrar en los libros como la función presidencial. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de, Perdón, profe. de estos... Sí, Perdón que lo corté. Carolina. Se me cortó Buenas tardes. justo cuando estaba diciendo la función. ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Función gubernativa o función presidencial? Vendría a ser como una cuarta función, porque si nosotros hablamos de la administrativa, de la legislativa y la jurisdiccional, está la función gubernativa presidencial, que la van a encontrar que van a decir es la función de la cual se realizan los actos más importantes del Estado. Digamos, pues son las decisiones importantes que toma el presidente. En cambio, el ejercicio de la función administrativa sería como lo diario. Todo lo que hace la administración todo el día, la administración es actos, designaciones, sanciones, dictámenes, bueno, todo eso que hace la administración es en el día a día, es la función administrativa. La gubernativa, la presidencial, son las decisiones importantes que toma el presidente. El presidente o también el gobernador, ¿sí? Bueno, dejando esto, vamos a ir viendo algunos conceptos de la administración, ¿sí? Que son propios del derecho administrativo. Entonces acá vamos a ver. Se los voy a ir mencionando y se los voy a ir analizando de a poquito. Y ustedes me van a decir si alguna vez escucharon hablar de alguno. Potestades administrativas. El carácter reglado o discrecional de la actuación de la administración. La discrecionalidad técnica. El régimen exorbitante del derecho privado. Las cláusulas exorbitantes. Bueno, ¿alguno de estos temas alguna vez lo escucharon en alguna clase? No. Bueno, son como conceptos muy propios del derecho administrativo. Tampoco es que son tan complejos, pero no el derecho administrativo, yo cuando la estudié, digo, qué descolgada que está esta materia de otras materias, digamos, no tienen muchos puntos de contacto. Obviamente que sí, esto les va a servir a ustedes para cuando el año que viene estudien municipal, provincial y municipal creo que se llama, entonces esto ahí sí les va a servir un poquito lo que le estamos dando acá. Pero si no tienen mucho contacto con otros temas. Entonces, los conceptos que voy tratando de, como les decía, de apurarme, pero que son propios del derecho administrativo. Bueno, arrancando. La potestad administrativa, ¿sí? Es la posibilidad que tiene la administración de producir efectos sobre terceras personas. Esta potestad administrativa puede ser expresa, que es cuando el ordenamiento jurídico autoriza a la administración a actuar de una determinada manera, conforme el 99 inciso 2, un ejemplo que es para reglamentar determinadas leyes.
Después está la potestad implícita. ¿Cómo, ¿Qué profe, quiere decir? puede Que repetirlo de nuevo, perdón? Porque justo se cortó. sí, la potestad expresa, sí, que es cuando hay una norma específica que establece una manera determinada de actuar de la administración, y yo les daba el ejemplo del artículo 99, inciso 2, que es la potestad que tiene la administración de reglamentar las leyes. Después tenemos las potestades implícitas, que es lo razonablemente implícito dentro de lo expreso. ¿Qué quiere decir? Si el presidente tiene la facultad de nombrar los ministros, implícitamente tiene la facultad de removerlos, ¿no? Y después está todo lo que es la potestad inherente, que son todas aquellas incluidas en la naturaleza del propio órgano. Y esto, cuando yo les digo potestad, y ahora les voy diciendo el carácter reglado o discrecional del poder administrativo, es un poco que empecemos a ver cómo actúa la administración y cuáles son las formas de actuación de la administración. Y acá digo el carácter reglado o discrecional del poder administrador. Y cuando nosotros decimos que las facultades de un órgano están regladas, es cuando la norma jurídica va a predeterminar concretamente la conducta que la administración debe seguir. Y por el contrario, va a haber poder discrecional cuando en determinadas circunstancias, de hecho, la autoridad administrativa tiene la libertad de decidir, de tomar tal o cual medida, ¿sí? No hay una medida establecida de cómo tiene que actuar, ¿sí? Que, a ver, para decirlo en otros términos, cuando el derecho no le da, no le impone por anticipado un comportamiento a seguir. Entonces, la discrecionalidad va a existir cuando la administración tiene la posibilidad de elegir entre distintas opciones, ¿sí? Todas ellas que son válidas, ¿sí? Válidas o como sinónimo de legales, ¿sí? La administración puede optar por la que mejor le parezca a la persona que está ejerciendo en ese momento la administración del Estado. ¿Tiene límites la discrecionalidad? Sí. Tenemos que decir que es una actividad preponderantemente discrecional y no puramente discrecional, que quiere decir que tiene elementos que sí o sí la administración tiene que respetar. Principalmente los elementos reglados del acto administrativo, que esto falta un montón para que lo veamos, pero yo se los menciono. Los elementos reglados del acto y los esenciales es la competencia, la forma, el objeto, la causa. El segundo límite de la actuación de la administración, de la actividad discrecional, son los hechos. Y el límite principal es la razonabilidad que tiene que regir en toda la actuación de la administración, que surge del artículo 28. ¿Y esto qué quiere decir? Y ahora se los voy a explicar un poquito más claro. Que la administración no puede hacer lo que quiera, sino que sí tiene la facultad de optar entre varias opciones. ¿Se puede controlar esto? También sí, se puede controlar, como les decía. La discrecionalidad tiene sus propios límites, pero también la actividad de la administración es controlada por la justicia, principalmente que puede controlar la legalidad y la razonabilidad de su actuación. Cuando yo hablo de discrecionalidad, esto quiere decir que la administración no está obligada siempre a seguir un camino. Y a veces esto está relacionado también con la forma que tiene de ver un gobierno, la política, la actuación del Estado y demás. Nosotros siempre decimos que nuestro país es como muy oscilante, vamos de un lado hacia el otro. Pero un poco está dado y decimos, bueno, no tenemos como ciertos principios básicos que tendríamos que respetar todos para hacer
un país ordenado. Eso bien se aplica más quizás a la función gubernativa que a la función administrativa, pero lo que yo voy es que si la actuación de la administración no está reglada por una norma que me dice, vos tenés que actuar de determinada manera, ¿qué quiere decir? Para designar un empleado, el empleado tiene que cumplir estos requisitos. Si yo no tengo eso, yo puedo designar el empleado, no que a mí más me guste o que es mi pariente o al que mejor, sino que puedo optar, yo en una entrevista puedo decidir ante tal o cual empleado, porque fue, si el que elige es un director de recursos humanos, puede decir, bueno, el que a mí me parece mejor es este. En cambio, si yo hago un concurso público y en ese concurso público tengo los parámetros previamente establecidos para decir cuál es el mejor, yo tengo que designar a cuál. Si yo cuento los antecedentes académicos, los antecedentes de facultad y los antecedentes laborales, hay un puntaje y ahí yo tengo que designar a ese y no a otro. En cambio, si yo no tengo una norma que me predetermina cómo tengo que designar, bueno, hay un cierto grado de discrecionalidad en cuanto a la persona que voy a designar. Ahora, como les decía, esa discrecionalidad tiene límites, ¿sí? Tiene límites de los elementos reglados del acto y principalmente la razonabilidad. Ahora, ¿hay discrecionalidad? ¿Significa que no puedo controlar? No. Sí, como les decía, se puede controlar. Esa actividad va a estar controlada, obviamente, por el control interno de la administración, pero principalmente por la justicia, si se afecta el principio de legalidad o el principio de razonabilidad. ¿Sí? Después tenemos también la llamada discrecionalidad técnica, que mínimamente lo nombro, que quiere decir, a ver, yo quiero, dentro de este grado de discrecionalidad que tengo, hay reglas de la técnica, las cuales son claras y uniformes, que el administrador no puede no tener en cuenta. Si yo quiero construir en un determinado lugar una oficina municipal, ¿sí? Pero técnicamente por el FOT y por el FOS me dicen que no puedo construir más de 3 pisos, no puedo hacerlo de 5 porque quiero, ¿no? Hay una discrecionalidad, ahí se aplica la discrecionalidad técnica. Dentro de la técnica hay un principio, hay una normativa que me está diciendo no podés construir un edificio de 5 pisos. Bueno, ¿sí? Esa es la discrecionalidad técnica. Y ahora vamos a lo que es el régimen exorbitante del derecho privado. Lo que nos va a decir el contenido del régimen exorbitante va a incluir las potestades que nosotros estábamos hablando, que son la facultad que tiene la administración de actuar, que van a reflejar el imperio estatal, el poder de actuar que tiene la administración, sino que también este régimen exorbitante nos va a marcar las garantías que el derecho público, ¿sí?, le va a consagrar a los particulares. Y este equilibrio entre las prerrogativas de la administración y la armonía y las garantías de los administrados, es la armonía y la justicia que debe existir en toda la actuación de la administración y es la base del sistema administrativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El Estado tiene prerrogativas para actuar por un lado, ¿sí?, que es todo este imperio, el imperio estatal, como les decía, para dictar normas que son de cumplimiento obligatorio, que ahora las vamos a ir viendo, cómo se desarrolla, pero dentro de estas prerrogativas que tiene la administración para actuar, el sistema
propio de derecho administrativo y el sistema de justicia de derecho administrativo nos da, por otro lado, las facultades, las garantías, del administrado. Estas tienen que ir equilibradas, ¿sí? Nadie tiene duda que la administración, en una relación entre administración y administrado, ¿quién tiene mayor poder? La administración. ¿Tenemos alguna duda? No, no hay dudas. Pero lo que tiene que buscar las garantías, ¿sí? A través de las garantías, es sopesar ese poder y buscar un equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio tiene que ser el fundamento de justicia de todo el sistema administrativo. ¿Cuál es el contenido del régimen exorbitante? Como les decía, prerrogativas de la administración, garantías del administrado. Dentro de las prerrogativas de la administración, vamos a ir viendo las principales y después vamos a ver cuáles son las principales garantías del administrado y después vamos a ver si les parece si funciona este sistema en la realidad. O por lo menos qué opinión tienen ustedes en su vida diaria, si han tenido alguna vez algún conflicto con municipio, provincia o Estado nacional. ¿Cuáles son las principales garantías? ¿Sí? Las principales prerrogativas, de la administración. La creación unilateral de deberes y vínculos obligacionales, ¿sí? A diferencia de lo que acontece en el derecho privado, ¿sí? Una de las partes de la relación jurídica administrativa va a poseer siempre la facultad de crear unilateralmente vínculos obligacionales y deberes a cargo de los administrados, que se van a constituir en derechos en deudores u obligados de las respectivas prestaciones. El Estado municipal me dice, tenés que pagar esta tasa, ¿sí? De seguridad e higiene, esta tasa de barrido y limpieza, la tengo que pagar. Después podré discutir, ¿sí? Pero tiene esa prerrogativa de crear esa obligación en el administrado, ¿sí? Otra de las prerrogativas más importantes es la presunción de legitimidad de los actos administrativos, ¿sí? Que va a suponer que el acto dictado por un órgano estatal sea emitido de conformidad al ordenamiento jurídico, ¿sí? Y esto está bueno que lo podamos relacionar con el principio de constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Nosotros cuando se dicta una ley por el Congreso, nos guste o no, tenemos que creer que esa ley es constitucional, ¿sí? Ahora tenemos el tema de la ley de reforma laboral, ¿sí? Hay muchos jueces que ya han dictado en base a la facultad de este control difuso que tenemos los jueces, que cada juez puede dictar la inconstitucionalidad de una norma. Pero más allá de eso, nosotros, aunque esa ley no nos guste, tenemos que respetarla y tenemos que pensar que el legislador tuvo en cuenta todo el ordenamiento jurídico para llegar a la conclusión de que esa ley es válida y que esa ley es constitucional. Lo mismo nos pasa con la actuación de la administración, pero obviamente que no es constitucional, sino que nosotros lo que estamos diciendo es que la actuación de la administración, cuando dicta actos administrativos, se presume legítima, ¿sí? Y esto lo van a encontrar, es uno de los 3 caracteres del acto administrativo, ¿sí? Y es uno de los principios fundamentales del régimen administrativo, ¿sí? Nosotros tenemos que aceptar, tenemos que presumir, sería la palabra correcta, es la palabra correcta, la legalidad de la actuación de la administración. Después, obviamente, que podemos atacar un acto administrativo, sí, eso sí, pero tenemos que presumir que ese acto es legal. Porque si nosotros, pero es por el simple fundamento de que si cada uno dice, ay, yo no cumplo esto porque a mí no me parece correcto, y el sistema no funciona. El sistema, que ya complicado de por sí, se cae a pedazos. Después, obviamente, tenemos las herramientas para atacar los actos administrativos, ¿sí? Pero el acto administrativo que se dicta se presume legítimo. Otro de los principios es el principio de ejecutoriedad, que viene de la mano
del principio de legalidad. Si yo presumo que ese acto es legal, lo que voy a poder hacer la administración es ejecutar ese acto. Ejecutar ese acto, que ese acto se cumpla, sin que yo tenga que ir a pedirle a un juez que lo cumpla. ¿Sí? Va a constituir una de las prerrogativas propias de la actuación administrativa y surge del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que todos estos principios y también las garantías van a ver que surgen casi todas de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Después tenemos las prerrogativas que están relacionadas con la ejecución de los contratos administrativos, las menciono solamente, que son la dirección y control que ejerce la administración del contrato, la facultad que tiene para modificar el contrato, que es la potestad, el ius variandi, la potestad sancionatoria y la potestad de decretar la ejecución directa de un contrato. Después tiene también prerrogativas procesales, que son prerrogativas que se aplican en el marco de un proceso administrativo, que están dadas por la obligatoriedad, cuando yo ataco un acto administrativo, de hacer un reclamo. Cuando yo ataco un acto administrativo, tengo que hacer un reclamo administrativo previo. ¿Qué quiere decir? Que yo previamente tengo que ir a pedirle a la administración que modifique ese acto, ¿sí? Y recién ahí puedo ir a la justicia, estoy obligado. Dentro de esas prerrogativas también tenemos las prerrogativas procesales en cuanto a los plazos. Son plazos cuando vamos a atacar un acto administrativo y nosotros planteamos la nulidad de un acto, tenemos plazos de caducidad y no plazos de prescripción. Los plazos de prescripción son más amplios, los de caducidad son más cortos. Hablamos de, por lo general, plazos de 90 días para atacar un acto administrativo, cuando hablamos de plazos de 3 años o 5 o 2 en casos de prescripción. Garantías del administrado. ¿Sí? Como les decía, las garantías del administrado están relacionadas con el equilibrio que debe presidir toda la relación que vincula a la administración pública con el administrado, ¿sí? Y que lo que requiere es que junto con una prerrogativa estatal se configure, ¿sí?, un sistema sólido de garantías, ¿sí?, que sopesen un poco la actuación unilateral de la administración por intermedio de sus potestades públicas. Vamos a tener dos tipos de garantías: las garantías sustantivas y las garantías adjetivas. Las garantías sustantivas van a ser las que emanan de la Constitución y hacen a la protección de los derechos fundamentales del administrado, y desde ahí, desde la Constitución, las va a tomar el derecho administrativo. ¿Cuáles son las principales garantías que vamos a ver acá? La garantía de igualdad, que va a tener arraigo constitucional, obviamente, surge del artículo 16 de la Constitución, ¿sí? Y si nosotros la queremos proyectar al derecho administrativo, lo podemos ver en materia reglamentaria, ¿sí?, por la exigencia de la publicación obligatoria de los reglamentos, como condición previa para la aplicación. Después tenemos también el principio de legalidad, que se va a traducir en la exigencia de que la actuación de la administración se realice de conformidad con el ordenamiento jurídico. Esto surge del artículo 18 y es un pilar básico de todo nuestro ordenamiento constitucional y, obviamente, administrativo. La garantía de razonabilidad y justicia, que volvemos con el tema que estuvimos hablando antes como un límite de la discrecionalidad, también es una garantía del administrado, ¿sí? Se encuentra prevista en el artículo 28 de la Constitución, y lo que nos va a decir que es la razonabilidad que va a exigir, ¿sí?, que los actos estatales poseen un contenido justo, razonable y valioso. Después tenemos la garantía del respeto del derecho de la propiedad, surge del artículo 17, ¿sí?, de la Constitución.
ya ingresando lo que son las garantías adjetivas, que son las garantías que nosotros como administrados podemos ejercer en el marco de un procedimiento administrativo. Y de ahí vamos a destacar principalmente lo que es el informalismo a favor del administrado y el debido proceso adjetivo. Dentro del debido proceso adjetivo tenemos varias garantías, ¿sí? El derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, el derecho a reclamar que la administración requiera y produzca informes, dictámenes, a los fines de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. También tenemos el derecho a una decisión fundada, en idéntico sentido que al proceso judicial en el cual el juez, conforme al artículo 1 y 2, debe dictar una decisión razonablemente fundada, también la administración, ¿sí? Pero bueno, la idea es que tengan claro que en este régimen exorbitante del derecho privado no es que importan más las prerrogativas estatales que las garantías, ¿no? Sino que lo que tenemos que buscar es ese equilibrio que debe existir entre unas y otras, ¿sí? Para que el administrado no se sienta en una situación de indefensión para cuando actúa cuando tiene una relación con el Estado, que tenemos todo el tiempo relaciones con el Estado. Bueno, ahora la idea es ingresar a la unidad 2, que es fuentes de derecho administrativo. No sé si quedó algún tema, algo que me quieran preguntar. Profe, en las adjetivas, el primero que dijo era el informalismo del administrado. Sí, el informalismo a favor del administrado. Esta es una garantía que es que el marco del procedimiento administrativo, ¿sí? Tiene cierto, voy a ser reiterativo, pero cierto informalismo. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo obligación de presentarme con un abogado, puedo hacerlo yo, ¿sí? Como un vecino, si necesito, voy al municipio y voy a reclamar algo, no tengo que ir con un abogado, ¿sí? Una vez que se arma un procedimiento, obviamente que hay procedimientos complejos que se aconseja ir con un abogado. No sé, si uno trabaja para el Estado y te ponen una sanción que implica tu exoneración, y vos estás en el marco, antes de que te apliquen esta sanción, estás en un procedimiento administrativo, pero que se te imputa una falta grave, se aconseja estar con abogado, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Por el principio de informalismo a favor del administrado. Esto lo vamos a ver cuando veamos súper desarrollado el tema de procedimiento administrativo, ¿sí? Que ya falta bastante todavía. Pero sí tenemos que tener claro que este informalismo no implica que no existan plazos perentorios, que no existan cosas que como administrados tenemos que cumplir. Si a mí no me notifican un acto administrativo y yo tengo que recurrirlo, tengo plazos. No es que no tengo ningún plazo para recurrir, ¿sí? Pero yo puedo presentarme con mi sola firma y decir, estoy en disconformidad con este acto, y la administración eso ya me lo tendría que tomar como un recurso, ¿sí? Entonces eso es un poco el informalismo, ¿sí? Que no haya tantas formalidades en el trámite del procedimiento administrativo, ¿sí? Lo cual, como te digo, no implica que no tengamos que cumplir como administrado los plazos que establece el procedimiento administrativo, y principalmente que no nos podemos escudar. Nosotros, en mi caso yo que soy abogado, ustedes que son estudiantes de abogacía, no nos podemos escudar nunca en el desconocimiento de la ley. No podemos decir, ay, yo no hice esto porque no conocía la ley. La ley, ¿sí? La famosa frase de la ley se entiende conocida por todos, ¿sí? Nadie puede decir que yo no conocía una ley. Pero bueno, no sé si Carolina se entendió eso.
Sí, profe, muchas gracias. Se entendió muy bien. Perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, esta primera unidad fui tocando un poquito los que a mí me parecían los temas más importantes, fundamentales, que creo que tienen que saber, y que son a veces que aparecen preguntas en los multiple choice. Y ahora vamos a la segunda unidad, que es fuentes del derecho administrativo. El tema de las fuentes es ustedes empiezan la materia y ven fuentes, ¿sí? Eso no hay duda, no es el concepto del tema de las fuentes, no es algo que sea propio del derecho administrativo, pero sí vamos a ver que hay fuentes que son propias del derecho administrativo y que no las vamos a encontrar en el derecho civil, por ejemplo. Entonces, siguiendo la definición de Jambía, ¿sí? Las fuentes del derecho administrativo son los medios o formas que dan origen al ordenamiento jurídico. Tomo Jambía porque, bueno, si van al libro de Casaña van a ver que está esta misma definición que él cita a Jambía, porque, bueno, es uno de los grandes maestros del derecho que ha tenido nuestro país, y es independiente de que uno esté dando derecho administrativo, es cuando uno tiene tanta capacidad para escribir, siempre lo tomamos, ¿sí? Así que siempre es bueno recordar a nuestros maestros. Las fuentes del derecho son los medios o formas que dan origen al ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, tenemos distintas formas de clasificar a las fuentes, las nombro así sencillas. Tenemos lo que son las fuentes reales y las fuentes formales. Las fuentes reales son aquellos modos que determinan el contenido de las normas jurídicas con independencia de los órganos con competencia para producir normas jurídicas. Acá vamos a encontrar a la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, que son fuentes muy importantes, sí, pero que no son fuentes formales. Las fuentes formales son aquellas que dan origen al ordenamiento jurídico y que emanan de órganos estatales competentes a través del cauce formal preestablecido. Acá vamos a encontrar la Constitución, las leyes, el reglamento, ¿sí? A veces cuando nosotros, ustedes como estudiantes de abogacía, o en mi caso yo como juez, cuando tengo que resolver un tema, lo primero que hago es ir a buscar la jurisprudencia. A ver qué dice la jurisprudencia, qué dice la jurisprudencia de la Corte de Nación, qué dice la jurisprudencia de la Corte de Provincia. ¿Es una fuente formal del derecho? No, es una fuente real, ¿sí? Quiere decir que tenga menor importancia, pero obviamente que siempre yo, para interpretar una ley, lo primero que hago es ir a la ley, a la Constitución, y después voy a la jurisprudencia y a la doctrina, ¿sí? Después tenemos otras fuentes, ¿sí? Que también... Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Puede repetir de nuevo lo de las fuentes reales? Sí, las fuentes reales están relacionadas, más que nada van a determinar el contenido de las normas jurídicas, pero con independencia de los órganos con competencia para producir normas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que el juez, la doctrina, el juez que se expresa a través de la jurisprudencia, de sus sentencias, la doctrina, no tiene facultades para producir normas jurídicas. Pero sí son fuentes del derecho, la jurisprudencia. En contraposición, las fuentes formales van a estar dadas sí por las normas, las leyes que dictan los órganos con competencia, ¿sí? Sí, Ignacio. Sí, profe, ¿esto no es lo de los usos y costumbres, por ejemplo, en las reales? También lo mismo, porque yo les decía, entonces tenemos fuentes reales y fuentes formales. Las formales es las que tienen un cauce preestablecido para su sanción, que son la Constitución, las leyes, los reglamentos. Pero después tenemos fuentes reales, ¿sí? Que también son importantes.
Ahí tenemos la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. ¿Sí? No tienen un cauce preestablecido para, y no dan origen al ordenamiento jurídico. Pero no por eso no tienen importancia. ¿Sí? Por eso son fuentes reales, pero no son fuentes formales. Igual esta es como la clasificación principal, pero bueno, no es la única clasificación. Después tenemos una clasificación que nos va a dar, nos dice que las fuentes pueden clasificarse también de acuerdo a que produzcan derecho o den a conocer el derecho, ¿sí? Las que producen es la ley, la Constitución, y la que dan a conocer el derecho, la doctrina y jurisprudencia mayormente, ¿sí? Bueno, sí, ahora, es importante acá, la jerarquía de las fuentes también es la misma para todas las materias, pero ¿para qué nos sirve el criterio de jerarquía de la fuente? El criterio nos va a servir como un criterio simple para la resolución de conflictos cuando hay un conflicto entre normas, ¿sí? Entonces yo por el principio jerárquico, y siempre tomamos la pirámide kelseniana, en cuanto a cuál es, dentro de este principio de jerarquía, la norma con mayor jerarquía. ¿Cuál es la norma con mayor jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico? Creo que es claro, es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, y a la par vamos a establecer también a los tratados que están incluidos en la Constitución en el artículo 75, inciso 22. Son tratados con rango constitucional. Nosotros tenemos que tener claro que estos tratados, cuando fueron aprobados y fueron incorporados a la Constitución en el año 1994, que es el año en que se modifica nuestra Constitución, el legislador hizo un control de esos tratados y que estos tratados no se oponen en modo alguno a la primera parte de la Constitución, ¿sí? Se hizo este criterio, ¿sí?, de valoración de los tratados. Así que ahí vamos a tener Constitución Nacional. Sí, si quieren algunos, yo ahí cada uno después va a tener su propia opinión. Podemos decir Constitución y tratados para algunos, ¿sí?, en el mismo lugar, y algunos podrán decir, no, Constitución siempre un poquitito más arriba, ¿no? Bueno, eso también va a ser un poquito la opinión que ustedes tengan ya como estudiantes y futuros abogados. Yo, en mi caso particular, hoy como juez de familia, la aplicación de los tratados para nosotros en temas de niñez es fundamental, ¿sí? Entonces la Convención de los Derechos del Niño tiene una importancia vital en todas las resoluciones que tenemos, y la citamos hasta mucho más que la Constitución. Obviamente que yo, para ir a la Convención, tengo que pasar primero por el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Porque digo, bueno, por el 75, inciso 22, voy al artículo 19 de la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos americana, y después voy a la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces, como todo un caminito que vamos siguiendo, pero siempre tenemos la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, dentro de la jerarquía, Constitución, valorando que la jerarquía nos va, vuelvo con esto un poquito, la jerarquía nos sirve para resolver conflictos. ¿Qué aplico? Bueno, tengo este principio de jerarquía. Yo tengo, si hay una ley que se opone a la Constitución, bueno, esa ley será inconstitucional. ¿Por qué? Por el principio jerárquico. Y ese principio jerárquico hace que también nos resuelva algunos conflictos en cuanto las normas superiores modifican o derogan a las inferiores, las normas inferiores no pueden modificar a las superiores. Bueno, todo eso con el principio de jerarquía lo vamos resolviendo, ¿sí? En segundo lugar, ¿sí?, vamos a tener todos los que son los restantes tratados, que son los tratados que no tienen jerarquía constitucional. Después tenemos las leyes, los decretos seguido, y otros actos normativos
de rango inferior que van a ser dictados por los órganos de la administración. Profe, ¿puede repetir lo que dijo después de decretos? Sí, nosotros tenemos como, vuelvo, Constitución. Dentro de la Constitución, ahí vamos a ir a los tratados de derechos humanos que integran la Constitución en el artículo 75 del inciso 22. Después tenemos los restantes tratados, ¿sí? sin jerarquía constitucional. Las leyes, después, ¿no? Los decretos. Y por último, otros actos administrativos, actos normativos, perdón, de rango inferior, dictados por órganos de la administración pública. ¿Y ordenanza sería en el caso del municipio? En los casos de los municipios podemos tener ahí las ordenanzas, ¿sí? Que van a estar en la podríamos poner obviamente por debajo de los decretos y de las leyes. Obviamente tienen las ordenanzas, tienen validez, pero tienen una menor validez, ¿sí? En cuanto al espacio, ¿sí? Al espacio y a los efectos territoriales. Tienen solamente validez dentro del territorio de un municipio. Sí. No la podría aplicar por fuera de ese municipio. Entonces, por eso la validez siempre va a estar, si nosotros queremos incluir, esto sería si yo estoy hablando del ámbito nacional, porque después tenemos que tener, obviamente, las leyes provinciales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las ordenanzas. Siempre basándonos, obviamente, que los municipios tienen autonomía, ¿sí? Porque así lo reconoce la Constitución Nacional, pero es una autonomía relativa, ¿sí? Relativa. No es la autonomía que tienen las provincias que son preexistentes a la nación. Una autonomía de segundo grado, un poquito para decirlo así. Bueno, seguimos. Analizando ahora cada uno de estas fuentes, principalmente la Constitución, es la fuente principal de todo nuestro ordenamiento jurídico. Yo recuerdo que cuando tuve uno de los mejores profesores que tuve en la especialización de Derecho Administrativo, me decía, y bueno, si yo tengo de contratos administrativos, si yo tengo que ir a ver este contrato, ¿con qué lo tengo que comparar? Y nosotros empezábamos, no, por el decreto, tal. No, chicos, la Constitución. Y la Constitución es la que nos delimita todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Eso, la Constitución es fundamental que la conozcan y sepamos que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, la Constitución, ¿qué tenemos en la Constitución? Es el conjunto de principios y normas supremas de nuestro ordenamiento positivo, su jerarquía normativa superior a la ley y al reglamento. La jerarquía constitucional surge del artículo 31, que dice esta Constitución, las leyes de la nación que sus consecuencias se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Constitución. Entonces, ¿qué nos dice? Esta Constitución, las leyes de la nación, ¿sí? Sí, Ignacio. Profe, te consulto, igual el artículo 31 de orden de prelación no es el que utilizamos para la jerarquía del administrativo, ¿no? Sí, es la jerarquía que nos establece todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? Ah, ok. Ahí, perdón, porque
estaba leyendo y digo, a ver si leí mal porque estaba haciendo los anteojos. Es esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, ¿sí? ¿Vos qué decís? Porque primero dice esta Constitución, las leyes y después los tratados. ¿Sería por No, ese orden? no, me confundía. Claro, pues yo anoté Constitución Nacional, los tratados con jerarquía, que nosotros en presencial, o sea, hicimos la pirámide de Kelsen y nos hacían dejarlo juntos, o sea, el Constitución y tratados de jerarquía como lo mismo, que vos decías que lo podían poner arriba o igual, eso era según la interpretación. Y después, tratados sin jerarquía, las leyes Sí. y los decretos. Lo que no recuerdo si el 31 también mete las leyes por encima de los tratados sin jerarquía o... A ver. No, ahí no. Ahí lo que nos va a decir el 31 principalmente es que nos dice esta Constitución. ¿Sí? Nos pone la Constitución y a veces cuando uno, es la interpretación del 31 también. La interpretación del 31 lo que nos da nos habla de la jerarquía constitucional, ¿sí? Que nos habla. Por eso, yo les voy a decir, cuando yo hablo y en mis resoluciones, yo hablo del bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad. Yo no tengo duda que, como vos te los dijo, no sé qué profesor lo han tenido, que hay una equiparación en cuanto a la Constitución y a los tratados. Yo comparto esa opinión. Obviamente pero bueno, hay algunos, porque también surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? No es que es un capricho, pero bueno, algunos profesoras siguen diciendo que no hay nada por arriba de la Constitución, que la Constitución mira solamente para abajo, ¿sí? Eso sí, lo tenemos que, se los digo porque bueno, a veces hay algunos quizás se encuentran alguna... y bueno, y la Corte en algunas cositas también lo ha dicho últimamente, diferenciándose un poco, dándole un valor supremo a la Constitución Nacional. Pero tengamos claro, integran la Constitución. Después cada uno discutirá si fue esa fórmula que usa el 75, inciso 22, fue acertada o no. Yo creo que sí, pero bueno, cada uno ahí tiene su opinión. Yo creo que están en el mismo orden. Algunos, como yo le decía, algunos pueden decir la Constitución puede estar un poquitito por arriba. Pero eso también después va a estar la opinión que puedan tener, que van a ir formándose ustedes cuando sigan estudiando Derecho, y van a tener ya su propia opinión más allá de lo que les podamos decir yo o algún otro profesor que tenga. Bueno, seguimos. Constitución, los tratados internacionales. Y acá me quiero detener, hay algo que es importante porque el 75 inciso 22 nos habla de, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Esto dice el 75 inciso 22. ¿Sí? Nos está hablando, ¿sí?, de una complementariedad. Pero lo más importante, que es la definición que después trabajó un poco la Corte de Nación, que es en las condiciones de su vigencia. ¿Cuáles son las condiciones de su vigencia? Los tratados han evolucionado mucho, no es lo mismo los tratados, si bien el tratado es el mismo, el tratado, la Convención de Derechos del Niño, es la misma, se han modificado muy poco, pero sí, lo que tiene la Convención de los Derechos del Niño, tiene muchísimas observaciones. Hoy estamos, creo, en la observación, yo aplico todo el tiempo la observación 17, la 14, entonces es en las condiciones de su vigencia, con lo que dice el tratado o la convención, con más las observaciones que se han realizado. Eso es cuando habla de en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir? Según el modo y términos que son aplicados en el derecho internacional. Y acá tiene mucha importancia también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Porque en las condiciones de su... ¿Quién aplica los tratados? Para nosotros es la Corte Interamericana, a través de su fallo y de las opiniones consultivas.
Entonces, esas son las condiciones de su vigencia, no solamente el texto del tratado, sino también en las condiciones que se está aplicando ese tratado en la actualidad, que no es lo mismo como ha evolucionado la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces decimos, condiciones de su vigencia, y por otro lado, los tratados deben entenderse como complementarios de los derechos y garantías de la Constitución. En ningún caso su incorporación puede interpretarse como una derogación de cualquier disposición de la primera parte de nuestro texto constitucional. Con esto yo podría fundamentar tranquilamente que la Constitución es superior a los tratados. Pero bueno, como les decía, eso es una opinión que cada uno va a ir formando en su carrera, y a los que les guste estos temas, obviamente que me apasionan. Pero yo les decía, yo cuando hablo siempre y cuando hago un análisis, yo digo que tengo que hacer un análisis constitucional y convencional. Yo no hago solamente, antes hablábamos del bloque de constitucionalidad, hoy se habla ya de un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí? No analizo solamente la Constitución, sino analizo la Constitución y los tratados. Sí, por lo menos en mi caso particular como juez, eso es el esfuerzo que hago todos los días para no solamente ir a la Constitución, sino también ir a otras normas que tienen el mismo grado, por lo menos a mi entender. Eso lo dijo la Corte, perdonen, ya en el fallo Simón en el año 2005, y después lo siguió diciendo en otros fallos. Dentro de los tratados, ¿cuáles son algunos de los conceptos que aplicamos al derecho administrativo? Para ir rápido. Plazo razonable, ¿sí? La resolución de las causas en plazo razonable, ¿sí? Surge del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 25 nos habla del amparo, dice toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. ¿Sí? Después toda persona tiene derecho a ser oída, ¿sí? Tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. Todos esos son principios que surgen principalmente del Pacto de San José de Costa Rica o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que los aplicamos al derecho administrativo. Después de eso, como bien decías vos, Ignacio, tenemos los tratados sin rango constitucional. Esto surge también del fallo Fibraca. Y acá sí, para detenerme un poquito en el derecho constitucional, un poco que a mí me gustó cuando lo estudié, y siempre lo trato de decirlo. Esto surge como una necesidad, porque en el año 94, que si bien se recepta entonces la Constitución, fue un poco porque la Corte Nacional lo empujó, cuando la Corte Nacional tiene dos fallos, que son Ekmejian con Sofovich y Ekmejian con Neustadt, ¿sí? En esos dos fallos, lo que hacía Ekmejian, se presentaba. Ekmejian es un profesor, bueno, ya fallecido, pero muy importante de Derecho Institucional, y él se presentaba ante los canales de televisión a solicitar el derecho a réplica. Y en el primer fallo, que es Ekmejian con el pedido exactamente, el derecho de réplica, se lo debe haber contado ya su profesor de Constitucional. En el primero, que es Ekmejian con Neustadt, yo creo que es así, la Corte le dijo, el tratado está, pero no está reglamentado, ¿sí? No es aplicable, porque tiene que haber una ley que reglamente ese tratado, ¿sí? Seguidamente, eso fue en el año 80 y pico, creo, y después ya en el año 91, la Corte, en Ekmejian con Sofovich, perfila un poco más su doctrina y dice no. 88, no, y ahora no me acuerdo, porque lo estudié hace mucho y a veces, obviamente que a veces uno vuelve a esas cosas que son tan importantes, pero no recuerdo las fechas. Sí, obviamente las composiciones de la Corte son muy distintas. La composición de la década cuando vuelta de la democracia es una Corte muy importante, muy progresista, y la siguiente Corte tiene buenas resoluciones, pero una Corte distinta, a veces una Corte ya de 9 miembros, distinta. Y ahí, cuando en el siguiente fallo la Corte lo que dice, no, le da el derecho de réplica y dice,
los tratados se aplican, no necesitan una norma, son autoaplicativos, lo que en definitiva dice la Corte, y no son programáticos, sino que son autoaplicativos. Respecto de los tratados de integración y demás, es algo similar, la Corte lo dice con el fallo Fibraca. La ley, ¿sí? Siguiendo después de los tratados, sin jerarquía constitucional, tenemos la ley es, va a ser todo acto o norma jurídica que crea, modifica o extingue un derecho de carácter general y obligatorio. ¿Sí? Va a ser un acto emanado del Poder Legislativo conforme a un procedimiento preestablecido. Acá cuando hablamos de Poder Legislativo, podemos hablar tanto de los poderes legislativos, obviamente el nacional nos referimos, pero también a los poderes legislativos provinciales. Cada poder legislativo provincial tiene conformación distinta. Acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos cámaras de senadores y de diputados, pero hay otras provincias que entiendo que solamente tienen una sola cámara, pero bueno, tienen todos, tanto la nación como las provincias, tienen un procedimiento preestablecido para la sanción de sus leyes. Acá, como vos decías, Víctor, si sos un autonomista municipal a ultranza, como hay muchos, podrían ubicar acá, en este mismo lugar, las ordenanzas municipales, que obviamente es el ejercicio de la voluntad popular dentro de los municipios. Acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos la Ley Orgánica de las Municipalidades, que en su artículo 107 nos dice que la ordenanza es una ley en sentido formal y material. Y la Corte hace muy poco, en el fallo, la Suprema Corte, perdón, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo Blasi dijo, no son, las ordenanzas no las podemos equiparar a las leyes, ¿sí? Más allá de que haya una ley que las haya querido equiparar, no son equiparables. Eso lo dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, leyes, algunas características, la ley formal solo puede ser derogada por otra ley. Después tenemos el principio de irretroactividad de la ley conforme al artículo 18. Acá hay en temas penales, si la ley es más benigna, obviamente que puede ser aplicable de forma retroactiva, pero bueno, por un principio general la ley es irretroactiva. Y después tenemos ya, después de la ley, que yo les nombré los reglamentos. Los reglamentos son muy importantes para el derecho administrativo, ¿sí? Los reglamentos van a surgir del artículo 99 de la Constitución Nacional y tenemos varios tipos de reglamento. Para dar una definición, ¿cuál es la definición de reglamento? Nos dice, el reglamento es un acto unilateral que emite un órgano de la administración pública, creador de normas jurídicas generales y obligatorias. Regula situaciones jurídicas objetivas e impersonales. Lo que nos dice Casagne, yo no sé cómo lo comprobó él, pero dice que los reglamentos configuran cuantitativamente la fuente más importante del derecho administrativo. Como que hay mayor cantidad de reglamentos que de actos administrativos. Pero bueno, es un tema menor porque habla de un análisis cuantitativo y no cualitativo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de reglamentos, ¿sí? Vamos a ir a analizar cada uno, pero previo a las características del reglamento. Bueno, integran el ordenamiento jurídico, tienen que ser publicados, acá sí son similares a las leyes, tienen que ser publicados para que sea válido. Pueden ser derogados total o parcialmente por la administración. Y están sujetos a los mismos principios que una ley en cuanto a la irretroactividad. Tienen mucho paralelismo en cuanto a las leyes. Tenemos principalmente 4 tipos de reglamentos. Los reglamentos ejecutivos,
surgen del artículo 99, inciso 2 de la Constitución, y van a estar dados para asegurar y facilitar la aplicación o ejecución de una ley. Son las instrucciones y reglamentos, ¿sí?, que dicta el Ejecutivo para poder ejecutar una ley. ¿Cuál es el límite, ¿sí?, de estos reglamentos? En la prohibición que tiene la Administración de alterar el espíritu de las leyes mediante excepciones reglamentarias. Yo siempre les doy en clase, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cuando se dicta la primera ley en Argentina, que reconoce la obligatoriedad de una provincia de cubrir los tratamientos de fertilización asistida. Se dicta la ley y cuando la ley se envía al Ejecutivo, el Ejecutivo impone un límite de edad que dice que solamente lo pueden hacer mujeres hasta los 40 años. ¿Sí? Tenías que tener menos de 40 años. Y cuando se empieza a analizar ya en el ámbito de la justicia, lo que se dice lo que se dijo en donde yo trabajaba y muchos otros juzgados de primera instancia, es que ese límite etario era inconstitucional, porque en ningún momento en la ley se había hablado de un límite de edad. Y si bien era claro que después de los 40 las posibilidades son menores, se hizo casi como un cálculo aritmético y económico que la ley en ningún momento había realizado. Así que bueno, ahí se declaró la inconstitucionalidad de ese reglamento, ¿sí? De ese decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque violaba el espíritu de la ley, ¿sí? Eso es una de las límites que tiene el reglamento ejecutivo, que es no ir contra el espíritu de la ley con las excepciones. Pues yo puedo hacer una ley muy linda y después la destruyo toda a través de un reglamento. Bueno, eso es un límite claro a la facultad reglamentaria. Después tenemos los reglamentos autónomos, que van a ser normas generales que dicta el Poder Ejecutivo y en general la Administración sobre materias que son de su zona de reserva. Son de alcance general y sobre materias que son exclusivas de su exclusiva competencia, como es la ordenación, la regulación de toda la actividad de la Administración, que excluye principalmente la actuación del legislador. Por eso hablo de que es de su zona es la zona de reserva de la Administración, ¿sí? Estos de reglamentos claramente no tienen carácter legislativo, ¿sí? A diferencia de los reglamentos ejecutivos. Después tenemos reglamentos que acá ya se empieza a poner un poquito más complicada la cosa, que son los reglamentos delegados, ¿sí? Son normas que dicta la Administración sobre facultades que son propias del Poder Legislativo, pero que por algún motivo le delegó. El Poder Legislativo le delega alguna competencia, ¿sí? Y a partir de eso la Administración empieza a dictar reglamentos delegados, ¿sí? No estaban permitidas con anterioridad a la Constitución del año 1994, pero se hacía igual. A partir de la Constitución del 94 se faculta esta delegación, pero con límites, ¿sí? La delegación tiene que tener, para que sea válida, obviamente tiene que haber una delegación previa del legislativo y que tiene que decir sobre qué basa la delegación, ¿sí? No puede hacerse sobre las materias, materias prohibidas, que son materias penales, materias tributarias, electorales y de partidos políticos, entre otras. Digamos, no puedo delegar eso. Obviamente, bueno, como les decía, el delegante va a ser el legislativo, tiene que tener un plazo,
no pueden ser sin plazo. Y obviamente va a tener el control, ¿sí?, de la comisión permanente, la comisión permanente y el pleno de las cámaras. Acá tiene el control, los reglamentos delegados tienen el mismo control que tienen los reglamentos de necesidad de urgencia. Y acá los enganchamos con los reglamentos de necesidad de urgencia. Sí, Víctor. Sí, Víctor. Sí, doctor, usted dijo el Poder Legislativo lo delega o Ejecutivo. Sí, el Poder Legislativo no, el Poder Legislativo delega en el Ejecutivo, ¿sí? Y esa delegación tiene límites. Tiene que tener, no puede delegar determinadas materias, tiene que explicar por qué delega, tiene que dar un plazo, por lo general se hacen delegaciones de 1 año, y obviamente tiene que tener el control que realiza la comisión permanente y el pleno de las cámaras. Lo vimos últimamente mucho por el control más que nada de los decretos de necesidad de urgencia, que pasó por primera vez que las 2 cámaras en pleno rechazaron un decreto de necesidad y urgencia. Pasó el año pasado, ¿sí? Entonces, tomado esto, los decretos delegados son propios de la materia legislativa. Entonces, por eso es que tiene el control, este decreto va a ser controlado después por la comisión permanente, lo mismo que los reglamentos, decretos de necesidad de urgencia. Cuando yo hablo de reglamento, decreto, es sinónimo, ¿sí?, para el caso. Los reglamentos de necesidad de urgencia son los más complejos, obviamente, porque en nuestra historia se ha abusado mucho de los mismos, y cuando vemos que se da para casos muy específicos. Es excepcional, tendría que ser cuando el Congreso no está funcionando, para determinados momentos en que la urgencia es tal en que yo tengo que usar esa facultad porque necesito, y vemos que después se hace casi comúnmente, ¿sí? Y es algo que han hecho más todos los gobiernos, no podemos decir uno más que otro porque lo han hecho todos. Antes del año 1994 no estaban autorizados, pero con la reforma pero sí jurisprudencialmente se reconocía esta facultad. A partir del 94 se establece la posibilidad de hacerlos, y tenemos hoy un mecanismo establecido, que hay, les digo la ley, porque no me acuerdo el número. Si alguien la tiene, me la pasa, pues igual la estoy buscando, pero... Es la ley 22.122, ¿sí? Ahí está. Sí, es una ley que nos va a determinar cómo se hace el control, ¿sí?, de los reglamentos. El artículo 1 dice: esta ley tiene por objeto regular el trámite y el alcance de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo, de necesidad de urgencia, por delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, ¿sí? Hay una comisión bicameral, como les decía, para que un decreto sea rechazado, tiene que ser rechazado por ambas cámaras, ¿sí? Si una sola de las cámaras lo rechaza y la otra no se expide, el decreto tiene total validez, ¿sí? Como les decía, en cuanto a los reglamentos de necesidad de urgencia, son para casos muy específicos, pero lo hemos visto que en nuestra vida institucional todos los gobiernos lo han usado y abusado de los mismos. Tenemos una forma de control que se hizo esta ley. ¿Para qué? Para que mayormente los decretos no sean derogados, ¿sí? La verdad es esa, porque
tenemos formas de que el jefe de gabinete no envíe el decreto, puede demorar el envío, y para que sea derogado tiene que tener la desaprobación de ambas cámaras, que como les dije solamente ha pasado el año pasado en una o dos oportunidades, nada más con 2 decretos específicos. Bueno. Después de todas estas que son las fuentes que hemos visto, después tenemos las demás fuentes que ustedes ya conocen, principios generales del derecho, la costumbre, la equidad, que esto lo han visto en otras materias, pero propios del derecho administrativo, los que tenemos como fuente y que es súper importante, es el precedente administrativo. El precedente administrativo es la jurisprudencia administrativa. Es cómo resuelve la administración un determinado reclamo. ¿Qué quiere decir? Que la administración, como la jurisprudencia, tiene que tener una forma de resolver determinados conflictos. Yo como juez, si me plantean un mismo conflicto, tengo que tener una postura que resuelva de determinada manera. Y si lo cambio, tengo que decir, bueno, yo si bien vengo diciendo esto, bueno, a partir de ahora, analizándolo mejor, analizándolo, bueno, mismo la jurisprudencia de la Corte de Nación tiene una doctrina legal, y si la cambia tiene que decir por qué. La administración lo mismo, si vos, Ignacio, le planteás un tema a la administración y Morena le plantea el mismo, ¿sí? La resolución tendría que ser idéntica, si lo que se plantea es lo mismo. Bueno, eso es el precedente administrativo, que uno conocer el precedente administrativo. ¿Qué viene a ser la jurisprudencia de la administración? Todo esto es siempre en el marco del procedimiento. Y me adelanto un montón de clases, pero tenemos que tener claro que una cosa es el procedimiento administrativo y otra cosa es el proceso. Si cuando hablamos de procedimiento es cuando yo estoy tramitando un reclamo en el ámbito de la administración. Y cuando hablo de proceso administrativo es cuando ya estoy en el ámbito judicial. Cuando pasé de la administración me rechazó lo que yo pedía o me lo reconoció parcialmente, ¿sí? Agoté la vía administrativa y voy a la instancia judicial. Ahí estoy hablando de proceso, ¿sí? Para hacer este distingo, que podemos escucharlo, nos podemos confundir, no pasa nada, pero tratamos de distinguirlo porque como no nos pasa en civil o en comercial, en derecho administrativo tenemos un tránsito obligatorio por la etapa administrativa. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de procedimiento administrativo y cuando vamos a la etapa judicial hablamos de proceso administrativo. ¿Sí? Así que, bueno. Como les decía, tenemos abierto el foro de presentación, así que, bueno, algunos ya han pasado por ahí. Los invitamos a que sigan presentándose. Yo y Graciela vamos leyendo sus mensajes, voy a ir respondiendo algunos, y después a la brevedad ya vamos a ir empezando a subir las actividades prácticas. Obviamente que tenemos 8 horas prácticas también, que se las vamos a ir subiendo, serán 3 o 4 trabajos. La idea es que va a haber seguramente algún trabajo con multiple choice, algún trabajo un poquito más de desarrollar, no tan largo, porque obviamente que son muchos, y la corrección, hoy acá eran 35, hay 28, pero siempre solemos tener 200 inscriptos, pero la idea es trabajar con un acto administrativo, en el reconocimiento de los elementos del acto administrativo, así que bueno, a la brevedad eso se lo vamos a ir informando para que puedan hacerlo. Sí, alguien con la... Carolina, sí.
Profe, le quería consultar, estaba viendo el programa de la materia y abajo de la primera unidad aparecen varias bibliografías. Le quería preguntar, ¿tenemos que usar esas o usamos las que usted dijo antes de los tomos de No, Balbi? las que están ahí, y miren, está bueno, está Balbín, acá lo veo yo, está Balbín, no está Casañe, no sé por qué, pero bueno, lo armé yo hace un montón el programa, porque creo que yo no estudié tanto con Casañe que en un momento creo que me cansé y fui a buscar otras cosas, pero ahora volví a estudiar con Casañe y es muy sencilla la lectura y creo que es el libro que más fácil van a encontrar. Cordillo es re completo, pero son cantidad y cantidad de tomos. Para el que le gusta el derecho administrativo, sí, es súper recomendable, pero no es algo que a ustedes quizás ahora les pueda llegar a servir. Pero busquen principalmente Balbín y Casaña. ¿Sí? Creo que acá, bueno, Dromi no está. El de Comadira lo tienen encargado en el módulo. ¿Sí? El Comadira es de fácil acceso porque ya está cargado en el material. Bueno, y después, obviamente, hay algunos temas que son específicos de cada tema, pero manéjense con esos que van a andar bien. Bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta. Ahí estaba viendo, por ejemplo, el manual de Derecho Administrativo de Balbín, y yo tengo, creo que son 2 tomos o no, si no me equivoco. El curso sí, el manual no. El manual es un tomo. El curso son 2. Ok. Sí, porque uno tiene como 1000, no, tiene como 800 páginas y el otro también. Sí. A ver, mira. Acá tengo el manual nada más, pero este es un poco viejito. Yo tengo, tiene 600 páginas el manual que yo tengo acá. Pero el curso son 2 tomos. El curso es como este que yo tengo acá. Este es el de Casañe, que son 2 tomos de 600 páginas cada uno, más o menos. Sí. Pero bueno, obviamente que los temas son los mismos, nada más que están un poco más ampliados en otros. Yo les aconsejo esos 2 libros. Bueno, igual después cualquiera que ustedes encuentren, como les digo, si no encuentran estos, en la bibliografía, el de Comadira está, ¿sí? Ahí, sin ir más lejos, está el de Comadira. Lo que usted subió perdón que le interrumpa, de la bibliografía, ¿están todos los capítulos o subió hasta cierta cantidad? Mirá, no sé qué subí, que hay alguna unidad cargada. No, viste que está del capítulo 1 al capítulo 5 en total. Pero eso lo suben. Sí, pero ¿sabes qué? Eso. A ver, pará. Bibliografía digitalizada. Bueno, los libros de Comadira están completos. Y después, materiales complementarios. Acá vos decís que hay algunas. No, después. A ver, perdón. Déjame ver porque. Después tienen algunas unidades que yo fui cargando de los resúmenes que yo tenía para las clases, que quedaron. No las voy a borrar, pueden usarlas, pero no voy a subir más de esas. ¿Sí? Es así, si quieren usarlas ahí, son algunas que son los resúmenes que yo tengo para dar la clase. Pero es un resumen para dar la clase nada más, no van a tener más para ampliar. ¿Sí? Después igual obviamente yo en algunos temas les iré subiendo algunos archivos más para trabajar para un trabajo práctico y demás. ¿Sí? Bueno. Estamos terminando, ya son casi las 2 horas completitas, completas, así que bueno, les agradezco un montón los que se quedaron hasta el final. La próxima clase seguramente la va a dar Graciela y bueno, yo vuelvo en la siguiente, ¿sí? Así que bueno, espero haber sido lo más claro posible y bueno, así que genial. Bueno. Saludos, ¿sí? A todas, todos y buen fin de semana.
Buen fin de Bueno, profe, buen fin de... Es igual. Chau, chau.